Hola a todos, mi nombre es Blanca Berenice Cortés Campos, mi grado académico es el de maestra en arte y actualmente estudio el doctorado en estudios socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi ponencia lleva por título El arte en tiempos oscuros y la pregunta ¿quién soy? Relato autoetnográfico. Básicamente, mi propuesta consiste en abordar la presencia de distintas manifestaciones artísticas en un lapso de mi vida que son los meses más recientes, teniendo lugar, como ustedes se imaginarán, en el contexto de la pandemia COVID-19. Al ser un relato autoetnográfico, consiste en la narración de mis vivencias, comenzando con el aislamiento social, seguido de la visita al hospital y el regreso a casa. Ya verán ustedes a qué me refiero. Se trata de un trayecto en el que he estado acompañada del arte de forma virtual, presencial y mental. Una experiencia de vida que me ha llevado a preguntarme ¿quién soy? A interrogarme si sigo siendo la niña que quería ser pintora, la pintora que quería ser artista, alguien que cree que el arte puede contribuir a modificar el mundo. En este sentido, no me centraré en reflexionar a fondo acerca de la relación entre el arte y la tecnología, aunque estos dos elementos serán componentes indispensables en este relato. Han sido tiempos confusos, con sabor a indefinición, quizá percibidos como indeterminados o sentidos como interminables. No es necesario ser una investigadora para tener noticias de lo que ocurre en el mundo. La abundancia de información nos llega por todos los medios. Los programas de radio y televisión, los mensajes de noticias a nuestro teléfono móvil, las redes sociales, los comunicados de nuestras escuelas y centros de trabajo, entre otros. El tema de la pandemia, que escaló a nivel mundial denominada COVID-19, se convirtió en el pan nuestro de cada día. Los efectos de esta pandemia son muy amplios y pueden ser abordados desde distintos ángulos. Las repercusiones en el ámbito del arte incluyen el cierre de museos, la cancelación o aplazamiento de conciertos, obras de teatro y espectáculos de danza, entre otras. Ante estas circunstancias, la tecnología ha tomado un papel relevante, permitiendo llevar a cabo y visitar exposiciones virtuales, conciertos a la distancia, festivales de cine online, por mencionar solo algunos de los eventos y propuestas culturales transmitidas principalmente por Internet. Pues, como sabemos, una de las medidas recomendadas para evitar el contagio es el aislamiento social, que en estas circunstancias ha sido denominado sana distancia. Mi aislamiento por la contingencia sanitaria inició en marzo, una vez que las instituciones educativas mexicanas comenzaran a trabajar a la distancia, apoyándose en los medios tecnológicos a los que muchos, aunque no todos, tenemos acceso. Las primeras semanas intenté mantenerme informada viendo diariamente la conferencia de las 7 de la noche. También por internet, mientras hacía algo de ejercicio en la sala de mi casa, escuchaba y veía cápsulas informativas de la BBC, Euronews y otras sobre la situación de China y los países europeos. Las noticias sobre Italia y España eran especialmente alarmantes. Algo resultaba paradójico. Me tomaba en serio el aislamiento y salía de casa lo menos posible. Me lavaba constantemente las manos y usaba cubrebocas y gel antibacterial cuando tenía que ir a comprar comida. Trataba de mantenerme sana, alimentándome bien y haciendo ejercicio. Otra parte importante, para cuidarme, parecía ser estar informada. Pero las noticias contradictoriamente se convertían en infusiones de temor que luego intentaba contrarrestar haciendo otras actividades que me distrajeran un poco, regando las plantas de mi patio, viendo otros videos en YouTube y preparándome comida. Al navegar a la deriva por YouTube, descubrí videos muy interesantes vinculados con distintas manifestaciones artísticas, con la crítica y la reflexión en torno al arte. Por ejemplo, los videos que descubrí en el canal de Jimena Lapisdor Soto, en los que ella conversa con Cuauhtémoc Medina u otros con Mónica Mayer, entre otros agentes del arte. Así, descubrí también un ciclo de conferencias impartidas por Juan Villoro acerca de novelas mexicanas relacionadas con la historia. Particularmente me interesó la relativa a Juan Rulfo y su novela Pedro Páramo.
En ella, Villoro se toma el tiempo de compartir de forma atrapante las aportaciones que él encuentra en esta novela, que llama Literatura de Fantasmas, cuyos personajes son, cito, una legión de muertos en vida, fin de cita, y en donde el tiempo es como la virtualidad de Internet, porque justamente el pasado sigue vivo. Las cosas ocurrieron, pero siguen ocurriendo. Es un pasado siempre actual. Motivada por estas conferencias de Villoro, que fueron impartidas en el Colegio Nacional hace algunos años, decidí sacar de mis cajas de libros a García Márquez. Hace un buen tiempo leí 100 años de soledad y me atrapó. Ahora estaba ávida de esa sensación de goce por la lectura. Tenía la firme intención de hacer de este aislamiento una experiencia enriquecedora y disfrutable. Volví a comenzar la lectura de 100 años de soledad y me detuve luego de leer sobre la muerte de José Arcadio Buendía, el patriarca, luego de llorar al imaginar la lluvia de diminutas flores amarillas que caían silenciosamente mientras el carpintero tomaba las medidas del ataúd. Luego de mezclar esta imagen mental con los recuerdos de mi abuelo paterno que había fallecido un mes atrás. Puse el separador en la página que da fin a ese apartado de la novela y la dejé sobre la mesita. Volví a las conferencias de Juan Villoro y decidí retomar un par de lienzos que comencé a pintar hace un buen tiempo. Desempolvé mis cajas de óleo, saqué mis pinceles y me puse el delantal para pintar. Pensé que sería buena idea escuchar audiolibros mientras pintaba y el primero que elegí fue justamente Pedro Páramo. Por unos días me reencontré con la pintura, con esa pérdida de la noción del tiempo que hace años experimentaba de manera tan natural y cotidiana. Por momentos volví a creerme capaz de olvidar el mundo a mi alrededor y sentirme plena, de sentir eso que alguna vez experimenté como felicidad. Todo esto no eliminaba el temor generado por las noticias que veía sobre el coronavirus, nutrido por mis pensamientos fatalistas. No obstante, las actividades que realizaba sí amortiguaban ese temor y lo mantenían a raya. También, gracias al Internet, pude ver en línea la puesta en escena de Frankenstein a cargo del National Theatre. Vi, o quizá debería decir, asistí, a uno de los conciertos Contigo en la Distancia organizados por la Secretaría de Cultura. También pude ver algunas de las exposiciones en la Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, en la página web de esta institución. Vi varios de los documentales de Ambulante, el festival de cine itinerante que en esta ocasión se transmitieron online y planeaba ver el festival de cine We Are One que tendría lugar entre el 29 de mayo y 7 de junio transmitiéndose por YouTube. No lo hice. Entre todo esto yo retomaba el trabajo en la redacción de mi tesis de doctorado y estuve varias semanas trabajando de forma muy constante. De igual manera, enfocándome en mi realidad más inmediata, le pedí a mi hermano Alex que me cambiara los apagadores y contactos de la casa que ya no funcionaban. También le comenté que quería poner una repisa en el patio para llenarla de macetas que haría reutilizando botes de plástico que tenía almacenados. Aunque me parecía más urgente conseguir tierra para macetas que poner la repisa, mi hermano insistió en ponerla pronto. Accedí porque él estaba desempleado y yo tenía la posibilidad de pagarle por ese trabajo y al mismo tiempo contribuir a que él se sintiera productivo. En estos tiempos de pandemia, era difícil que él consiguiera un empleo. Debido a esto, él estaba visitando mi casa de manera constante, aunque no era la única razón. En cada visita yo procuraba tener comida para que comiéramos juntos. Preparaba ensalada y partía frutas para comer en esa temporada tan calurosa. Él solía lavar los trastes sin que yo se lo pidiera y eso me dejaba pensando. Pues en mi familia no es común que los hombres se ofrezcan a hacer ese tipo de labores. Hasta donde recuerdo, cuando ambos vivíamos en casa de nuestros padres, él no realizaba estas actividades. Pero además de asegurarme que comiera, me interesaba platicar con él. Estaba enfocada en desenmarañar el gran nudo de problemas que, según yo, lo tenían tan deprimido. La falta de un empleo estable y la consecuente carencia de ingresos económicos le acarreaban problemas con su pareja, entre otras cosas. Me había concentrado en pensar alternativas para que él pudiera tener ingresos económicos, trabajando en algo que le entusiasmara. Por ese motivo me interesaba descubrir qué actividades podrían entusiasmarlo y hacerlo sentir productivo. Entre las visitas que él me hizo, hablamos de mamá, de cuánto la hemos extrañado, del dolor de perderla. Hablamos de la profunda falta de sentido de la vida que hemos experimentado, hasta desear que todo se detenga.
no por querer morir, sino por la frustración de no poder tener lo que realmente considerábamos vida, lo que se sentía como vida. Tener a mamá, a papá y hermanos, enojarnos por tonterías, ser rebeldes y luego que todo se calme. Tener una vida cotidiana en la que somos pobres pero no nos falta qué comer. En la que mamá ahorra hasta el último centavo para de vez en cuando darnos un gusto. Y hablando de eso, él me decía que mamá no se lo quiso llevar con ella cuando él se accidentó en su motocicleta un año atrás. Yo le contestaba que entendía lo que sentía, que también yo he querido que todo termine y que he sentido que mamá era quien hacía posible que yo fuera yo. Que yo fuera la niña de papá. Ella hacía que yo me sintiera segura de mí misma y yo no sabía que eso se lo debía a ella. Menos imaginaba que dejaría de ser de esa manera cuando ella no estuviera. Yo ya no sería la niña de papá, ya no me sentiría segura de mí misma. Yo ya no sería yo. Lloramos juntos varias veces y le dije que aunque no podíamos volver a vivir como antes, podíamos intentar disminuir el dolor, hacer la vida lo más vivible que pudiéramos. En una conversación que tuvimos en la casa de papá, la casa que solíamos llamar nuestra casa, comencé a hablarle de Sartre para abordar algunos aspectos vinculados con la libertad y el poder de elegir. Intentando ir al punto le dije, hay una frase que se le atribuye a Jean-Paul Sartre y en ese momento hice un paréntesis para mencionar. Sartre es un filósofo francés. Bueno, ya murió. Lo que sucede es que muchas veces cuando se habla sobre ciertos teóricos o artistas se habla en presente, como si estuvieran vivos, aunque hayan muerto hace mucho tiempo, incluso siglos, como si vivieran a través de su obra. Inesperadamente lo vi entusiasmarse por el tema y efusivamente me dijo, ¡qué chido seguir viviendo! Tal vez, contesté, eso es a lo que algunos se refieren como trascender. Por ejemplo, conozco a algunas personas que se dedican a trabajar en las artes visuales y su objetivo es trascender. Pero también es una idea complicada, porque hay quienes han trascendido en el sentido de que su obra es reconocida, se encuentra en museos o se venden millones de dólares, y el autor se ha convertido en leyenda. Pero en vida, vivió sin ese reconocimiento y con muchas carencias materiales. Van Gogh es el caso más conocido, o al menos lo que se cuenta sobre su vida es así, toda una leyenda. Y es que, si lo que se cuenta sobre Van Gogh es verdad, no es muy alentador pensar que trascendió y de cierta manera sigue vivo, pero en vida, cuando tenía un cuerpo y sentía, la pasó muy mal. Entonces Alex contestó, pero si es para que luego te recuerden y sea como seguir vivo, tal vez valga la pena. No sé. Y de todos modos esa trascendencia nada te la puede asegurar. Tener una vida difícil, haber sufrido mucho, no garantiza que vayas a ser recordado y reconocido cuando ya no estés. Hay muchos factores que intervienen para que eso sea posible y son muy azarosos. Imagínate, si alguien vive su vida de manera dolorosa persiguiendo la trascendencia y cuando no esté no es recordado. Pues sí, contestó. Así supe que mi hermano no quería morir. De hecho, era lo que menos quería. Él quería seguir viviendo. Unas semanas después lo comprobé de una forma muy dolorosa. Continuando con el tema le dije, yo creo que mucha gente por eso decide tener hijos, para de alguna manera seguir viviendo a través de ellos. Lo ven como su forma de trascender. ¿Ah, sí? Me dijo con poco entusiasmo. Eso me hizo pensar que él no se había identificado con esa idea. Deduje que él no estaba pensando en su bebé, quien nacería en unos meses, como un medio de trascendencia. Retomé el hilo de mi idea y le comenté que a Sartre se le atribuye una frase que dice «Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él», y que es una frase que a mí me parece muy adecuada porque, como yo la entiendo, invita a ser responsables, a hacerse cargo de la propia vida, a ejercer la libertad, pero reconociendo que no empezamos de cero, sino que ya otros han hecho algo con nosotros. Nos han enseñado un lenguaje, valores y otras cosas que nosotros no elegimos, pero que sí tenemos el poder de cortar, agregar, modificar o buscar algo distinto si es que no nos satisface lo que ya tenemos. A nosotros la vida nos quitó a mamá. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos con eso? En otra ocasión que visitó mi casa hablamos sobre nuestro abuelo paterno y lo triste que él se sentía por su partida.
Le comenté que leyendo un fragmento de 100 años de soledad había recordado a nuestro abuelo, entonces le leí el apartado que narra el fallecimiento de José Arcadio Buendía. ¿Quién iba a imaginar que alrededor de un mes después estaría yo misma a su lado, leyéndole el inicio de esa novela de Gabriel García Márquez? Estábamos en el hospital. Él postrado en una cama, cubierto de vendas y sin poder decir palabra. Sus ojos me hablaban y me decían cosas tan tristes. En un instante, en medio de ese tiempo eterno, caí en la cuenta de que yo, al igual que todos, le hablaba sobre cosas vinculadas con su dolor, con su accidente, con las quemaduras tan fuertes que sufrió, con los medicamentos. Y tuve la idea de hablarle de otras cosas, de contarle las cosas que le contaría a una persona sana. Tuve la intención de dejar de tratarlo como un enfermo hasta donde me fuera posible. Entre los temas que me vinieron a la mente para hablarle estaba el relativo a las plantas de mis macetitas, las que puse en la repisa que él instaló en mi patio. Le mencioné que ya estaban creciendo y le dije que cuando se recuperara podríamos preparar una ensalada con las verduras que se estaban cosechando. Hice un recuento de las plantas que tenía y él había visto pequeñitas: lechugas, jitomates, melones, betabel. De pronto me quedé en blanco y le pregunté: ¿qué más tengo? Ya no recuerdo. Él contestó: no producía sonido debido a la traqueostomía, pero el movimiento de sus labios fue totalmente claro en ese momento. En uno de los momentos en que mi imaginación se agotaba y no sabía qué más platicarle, le propuse leerle algo. Las opciones que le di fueron El Principito, Crónicas Marcianas y 100 años de soledad. Improvisé una especie de sinopsis de cada uno de estos textos y del tercero le comenté, además, que era la novela cuyo fragmento le había leído antes en mi casa. Mediante el código que usábamos para comunicarnos, él eligió la novela de García Márquez. Y ahí estaba yo, leyéndole a mi hermano 7 años menor que yo, algo que no había hecho cuando éramos pequeños. Porque, niños, lo seguimos siendo. O eso deduzco a partir de las charlas que tuvimos sobre mamá. Unos días después le comencé a leer El Principito mencionándole que era un cuento que él podría contarle a su bebé después. Yo intentaba acompañarme de la literatura en esas circunstancias. Esto fue a partir de la 3ª semana de estar en el hospital. Los primeros días de ese largo mes, yo pasaba hasta 16 horas al día en una sala de espera pensando en tantas cosas, imaginando a mi mamá y a mi abuelita al otro lado de esta realidad, rezando por mi hermano, y me preguntaba si él sentiría mi energía, si tendría algún grado de conciencia ahí, sumergido en la profundidad de los sedantes. Le hablaba con mi mente, desde la sala de espera, a unos metros de distancia de la cama en la cual él dormía, y le decía que estuviera tranquilo, y que si tenía que irse, lo hiciera en paz. Mi pesadilla apenas empezaba. Las artes visuales también se me aparecían en ese tiempo lento. No sabía lo que pasaría, pero, sedada por la eterna espera y la profunda incertidumbre, tenía intuiciones. Recuerdo que el primero o segundo día que pasé en ese hospital, mientras caminaba por los pasillos, giré mi cabeza para ver la luz del atardecer que se filtraba por esos enormes cristales que servían de muros. En mi mente apareció la imagen de la instalación de Olafur Eliasson The Wither Project del 2003 y tuve la intuición de que jamás volvería a ver esa imagen sin sentir una profunda tristeza. Según El Principito, cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas de sol. A mí me gustaba verlas sin necesariamente estar triste. Ahora cuando las vea, sé que lo estaré. Ver partir a mi hermano de este plano de la realidad es una de las peores imágenes que está dentro de mis recuerdos. Ser testigo del incalculable dolor físico y emocional que padeció, mientras yo solo podía estar a su lado y decirle cuánto lo admiro y le agradezco su lucha sobrehumana, de vez en cuando, o casi de vez en diario, como decíamos hace algunos años mis hermanos y yo, me llevaba a rebelarme contra la vida. Siempre he sido inconforme. Esta realidad, este mundo en el que nací y crecí no me satisface. Como le dije a Alex en una de nuestras conversaciones en mi casa, desde muy chiquita yo estaba inconforme con la realidad
y la manera que encontré para escaparme de ella fue dibujar. De niña pasaba mucho tiempo dibujando, con los recursos que tuviera a la mano, y creo que desde que tenía como 5 años de edad quería ser pintora o maestra. En mi vida he pasado muchas horas dibujando y pintando, huyendo de la realidad que me disgusta y, simultáneamente, construyendo mi propio mundo, una realidad alterna. Cuando comencé a leer y a reflexionar, no ya sobre dibujo, pintura, fotografía o escultura, sino sobre arte, una luz brilló en ese mundo que ya de por sí era extraordinario. Empecé a producir objetos bidimensionales y tridimensionales con materiales diversos, con pigmentos, sustancias translúcidas, cristales, luces, hilos, cabellos, flores, letras, sonidos. Comencé a realizar acciones y entre otras cosas me dije para mí misma, el arte puede modificar el mundo. Empecé a hacer ontología del arte. Este pensamiento estaba presente cuando reflexionaba sobre opciones para que Alex pudiera combatir la depresión que padecía antes del accidente. Pensé que el arte podría salvarlo a través del graffiti, la música, la escultura, el arte contemporáneo, qué sé yo. Y no era que él tuviera que dedicarse a eso, pero pensé que era posible que encontrara placer en alguna de estas actividades y le encontrara sentido a algo. Pero, ¿cómo podría ser para estimularlo a que explorara estas posibilidades? Después que él partió de esta realidad, después de todos los rituales, yo regresé a mi casa. El distanciamiento social persiste, la cantidad de infectados incrementó exponencialmente en poco más de un mes, el mes que yo estuve casi viviendo, o mejor dicho, existiendo, con mi hermano en esos 2 hospitales. Sí, fueron 2. Debido al aumento de infectados por COVID, las autoridades sanitarias decidieron reservar el hospital para los contagiados y trasladar a los pacientes actuales a otros hospitales, aunque no fueran los idóneos para tratar los padecimientos, aunque no tuvieran las instalaciones, ni el equipo, ni el personal capacitado para ello. Estoy en mi casa y gracias al internet he vuelto a ver películas y a leer libros. Casi no he visto conciertos en línea, ni he visitado las exposiciones de la Sala 10 del MUAC, que solía ver en los primeros días. Mi mundo se oscureció con todo lo que vi y sentí en esos hospitales, igual que oscureció cuando mamá partió. Recuerdo el momento en que, caminando por los pasillos del hospital, pensé en la obra de Olafur Eliasson y sé que, literalmente, como en El Principito, vi el sol ponerse, porque la noche estaba a punto de llegar. No he vuelto a encontrar la luz que iluminó mi mundo cuando el arte apareció en mi vida. En esos tiempos luminosos tenía a mi familia completa. Yo era la niña que había querido ser pintora o maestra y estaba haciendo ambas cosas. Tenía problemas, pero de alguna manera los resolvía. No estaba segura de si debía denominarme artista, pero tenía la intención de hacer arte. Quería cambiar el mundo que no me satisfacía y creía que el arte me podía ayudar a lograrlo. Es decir, la realidad alterna que me construí internamente me ayudaría a modificar la realidad en la cual nací. Esa era yo hace 13 años. Ahora me pregunto quién soy. He descubierto que mamá hacía que yo fuera yo, pero Alex también lo hacía, al igual que mi papá y mis otros 2 hermanos. Me pregunto quién soy luego de haber vivido experiencias que nunca imaginé. Si Theodor Adorno se preguntó si era posible escribir poemas después de Auschwitz, yo me pregunto quién soy y si para mí es posible pensar en ser artista después del dolor y del miedo que he sentido. Dolor por ver las imágenes más tristes que jamás había imaginado. Yo, alguien que ha visto muchas imágenes y producido unas cuantas. Miedo por estar consciente de que tengo un cuerpo y que soy tan vulnerable que los performances más impactantes no me lo habrían revelado. Miedo porque mi papá y mis hermanos también tienen cuerpos vulnerables. Incertidumbre por no saber cuáles serían las posibilidades del arte por las cuales me orientaría. Mostrar y denunciar las injusticias y el dolor para intentar cambiar esta realidad con un arte socialmente comprometido. Construir mundos alternos que me permitan huir de la agobiante realidad. Desde que regresé a casa, he encontrado los recuerdos de mi hermano viviendo en ella. Sé que están en mi mente, pero los muebles, los objetos, los espacios permiten que él aparezca de forma tan vívida. Él está vivo, igual que mamá, me lo repito una y otra vez. Solo están en otro plano de la realidad, o mejor aún, en otra realidad en la que hay miles de posibles que aquí faltan.
Y si esa realidad fuera como la que construí en mi mente al conocer el arte, y si pudiera ser la misma, tal vez estas preguntas respondan de cierta forma a la pregunta ¿quién soy? Quizá alguien pueda rastrear en ellas los rasgos distintivos que marcan mi identidad, mis dolores, mis anhelos, mis valores, mi pertenencia o la necesidad de esta. Esos rasgos o atributos de los cuales habla Gilberto Jiménez, lo mismo que otros teóricos de la identidad. Las palabras, la estructura de los enunciados, las ideas abordadas y la relación entre estas también pueden decirle a alguien quién soy. Si, como señala Alejandro Kosinski, siguiendo a Ricoeur, la identidad narrativa no es más que el relato casi autobiográfico que doy de mi propia vida, este relato podría dar pie a encontrar una respuesta a la pregunta ¿quién soy? O quizá embarcarme en una búsqueda más profunda. Quizá sea como una esfera de plastilina que en su traslado de un punto a otro, como la piedra que cede de Gabriel Orozco, puede impregnarse y ser marcada por el camino y su contacto con otros, lo que la modificará en mayor o menor medida. Si es así, estas son las marcas de mi camino.